Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Qué bendición poder estar una vez más con ustedes esta noche. Llegamos al final del capítulo 7. Estamos concluyendo ya este estudio, casi terminándolo. Y ha sido un recorrido de varios meses, aprendiendo del Sermón del Monte y siendo desafiados por esas enseñanzas maravillosas. Estudiamos el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, casi 2 años y algunos meses estudiando todos los jueves este tema que es tan importante y trascendente para la iglesia. Vamos a terminar los versículos, o vamos a trabajar el versículo 28 en esta oportunidad. Y antes de hacerlo, como lo hacemos siempre, le invito a que me acompañe a orar en esta noche. Soberano Dios y eterno Padre, hoy nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, que seas tú nuestro maestro, nuestro guía, que Espíritu Santo esté en nosotros y que seamos nosotros solamente seamos nosotros los voceros, los portadores de esa novedad que tú quieres que aprendamos hoy a la luz de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, que tengo a mi cargo y el que sigue también como Pastor Eddie. Que seas tú en medio de nosotros y que nos dirijas en cada momento y en cada cosa que vamos a conversar, que vamos a reflexionar en esta noche. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El versículo 28 de Mateo capítulo 7 dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Vamos a comenzar hablando de esta frase. En la versión que le acabo de leer dice: cuando Jesús terminó estas palabras. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas. En todo el Sermón del Monte que acaba de concluir, el Señor ha venido diciendo cosas puntuales, poniendo la perspectiva adecuada, dando la interpretación correcta de lo que es la ley, y seguramente algunos fariseos habían sido sacudidos en cuanto a lo que podían entender o lo que habían entendido antes de la escritura. Al concluir los versículos anteriores, donde ha dicho y ha hecho la comparación de aquel que es sabio y prudente para construir sobre roca, sobre tierra firme, o construir sobre la arena. Concluyendo eso, suponemos que en esa gran multitud, recuerda que como que Jesús empezó hablando solo y después convoca a todos los demás para que todos pongan atención en lo que está diciendo. Y en este momento que Jesús terminó de hablar, pareciera ser que hubo un silencio en la multitud, ¿verdad? Incluso nadie se quería hablar, nadie podía moverse, y en el corazón de la audiencia en ese entonces seguramente habían emociones, en la mente algunos pensamientos, y de pronto algunos no lograban asimilar todo lo que el Señor había enseñado a través del Sermón del Monte. Sin embargo, antes de considerar la reacción de la multitud, debemos notar la frase la cual introduce Mateo cuando le decía al principio: cuando Jesús terminó estas palabras. La Nueva Traducción Viviente: cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Más exactamente, podríamos decir de una forma más literal: sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras. Y en otro lugar hemos tenido ocasión de señalar, o sea, ya antes se ha mencionado,
que esta frase terminó, sucedió que cuando terminó, es una frase que se repite por lo menos 5 veces en el Evangelio de Mateo. Las repeticiones tienen que ver con capítulo 7, capítulo 11, 13, 19, 26, y todas las frases, todos esos versículos, los 5 versículos, inician diciendo: y sucedió que cuando Jesús terminó. Hay una frase que es la que va cambiando, dice en el capítulo 7, verso 28 que acabo de leer: Jesús, cuando terminó Jesús las palabras. En el capítulo 11, verso 1, cuando terminó Jesús de instruir. En el capítulo 13, verso 53, cuando terminó Jesús las parábolas o estas parábolas. Capítulo 19, cuando terminó Jesús estas palabras. Primero eran las parábolas, ahora las palabras. Y por último el capítulo 26, verso 1, que dice: cuando terminó Jesús todas estas palabras. Las únicas variantes son el hablar de instrucción, el hablar de parábolas, y todo lo demás son palabras. Y esto define la forma exacta que toman las palabras de Jesús en aquellos 2 discursos, al añadir todas. El capítulo 26, verso 1 indica que en cuanto al Evangelio de Mateo, todo el conjunto de enseñanza didáctica del maestro ha llegado es como la conclusión, ha llegado a su fin. Y con estas pequeñas excepciones, Mateo repite exactamente la misma frase en cada caso, como ya le mencionaba antes. En cada ocasión, además de indicar la conclusión del discurso de Jesús, la fórmula o esta expresión que le digo: y cuando terminó Jesús estas instrucción, parábolas, palabras, la fórmula que sirve especialmente para señalar o marcar el paso de una sección del Evangelio a otra, es decir, para ir haciendo una transición a otra sección y generalmente a otro tema. A través de esta frase, el evangelista Mateo nos dice: ha llegado a su fin la sección didáctica, la sección magistral. Ahora procedemos a una nueva sección, que es una sección narrativa, que ya vienen historias, como lo vamos a ver a continuación, porque vamos a continuar con el capítulo 8 de Mateo en las siguientes semanas, pero por ahora, en este cierre, vamos a comenzar a ver una narrativa. Por eso los versículos que ahora estamos considerando, el versículo 28 y 29, indican no solo la conclusión del propio Sermón del Monte, sino también el final de la segunda sección del Evangelio, y además sirven de puente a la siguiente sección narrativa en el capítulo 8 y capítulo 9. En el capítulo 8 nos va a hablar de la sanidad de un leproso, de la fe de un oficial romano, de cuando Jesús empieza a sanar mucha gente. El mismo Jesús va a hacer referencia a lo que cuesta seguir a Jesús. Vamos a encontrar la narrativa de cuando Jesús calma la tempestad, cuando Jesús sana a los endemoniados. En otros evangelios dice el endemoniado. En el capítulo 9 vemos a Jesús sanando a un hombre paralítico, y también el llamamiento de Mateo. Se habla también de la discusión del ayuno y la forma en que Jesús sana en respuesta a la fe de otros, y cómo Jesús sana a unos ciegos. Y casi al final del capítulo 9 se va a hablar de la necesidad de obreros. Entonces, esta transición es lo que viene. Pero hemos estado enseñando durante varias semanas, meses, acerca de la importancia del Sermón del Monte, de lo relevante que es, y veníamos concluyendo en los últimos versículos acerca de lo práctico, que no se trataba solo de decir, sino de vivir la palabra. Y como vamos a ver más adelante, cuando encontramos
esta frase en el verso 28 del capítulo 7, que dice de una manera muy interesante: las multitudes quedaron asombradas. Y ese es el mensaje que quiero dejarle yo en esta noche a usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted se dejó asombrar o fue asombrado por la enseñanza de Jesús? No en el texto bíblico, porque verla en el texto es maravilloso, es enriquecedor, es formativo, pero ver la enseñanza de Jesús en acción, de ver la fe, de ver, de construir, por ejemplo, lo que acabamos de ver hace una semana, el hecho de construir nuestro fundamento de fe, nuestra confianza, construir en un cimiento firme que tiene que ver con todas las enseñanzas de Jesús. Por eso dice en el verso 24, ¿verdad? El que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. A ese asombro, es decir, el asombro de escuchar es maravilloso, pero cuando nosotros fuimos asombrados al comprobar, es decir, es cierto, y entonces podemos aprender otras cosas que van a bendecir de una manera extraordinaria nuestra vida. Tiene razón el evangelista Mateo al concluir: y cuando Jesús terminó estas palabras, está preparándonos para cosas ya no tanto teóricas, sino de la vivencia de Jesús, del obrar de Jesús, de sanar enfermos, de calmar la tempestad, y también de hacer un llamado de la necesidad que hay de que haya gente dispuesta a llevar la buena noticia a otros. Pero de eso vamos a seguir hablando en las próximas enseñanzas. Por el momento yo quiero dejarle con nuestro hermano pastor Eddie de Mata, que va a continuar tratando este tema y hablando sobre la admiración de las multitudes. Es una bendición poder compartir este tiempo con ustedes, y le cedemos entonces el tiempo a nuestro hermano pastor Eddie de Mata. Bendiciones del Señor, mis hermanos. Nos encontramos nuevamente. Nos hemos introducido ya a través de nuestro hermano pastor. Él nos ha introducido en el tema, en el capítulo 7, versos 28 y 29, hablando de la reacción de la multitud. Es decir, como nos acaban de explicar, ¿verdad?, la reacción que tuvo aquella multitud que escuchó el sermón del monte, ¿verdad? Hubo mucha gente admirada, mucha gente asombrada. Esa fue la reacción que provocó el sermón del monte, ¿verdad? Es interesante realmente observar esta parte, ¿verdad? Diríamos entonces, mis hermanos, que las multitudes pues se quedaron atónitas, asombradas ante el impacto del sermón, se admiraban de la enseñanza del Señor. Esto nos indica que esto no fue una reacción. Cuando la palabra del Señor habla de admiración, no está hablando de una reacción momentánea, sino que está hablando de algo que duró por un largo tiempo. Es decir, la admiración no fue en el momento de que terminó la enseñanza y ahí quedó todo. No, la gente se quedó asombrada de ello, ¿verdad? Duró un largo tiempo, un buen tiempo, ¿verdad? Que pues esa admiración puede ir desde la maravilla hasta espantarse de la forma en que el Señor Jesús dio esa enseñanza. Ahora, la admiración fue tal porque en ese tiempo, en ese momento, ¿verdad?, no había alguien que enseñara como Jesús estaba enseñando, mis hermanos, y la manera en que Él llevaba al terreno de la práctica lo que Él estaba enseñando, ¿verdad? Entonces, a través de esto podemos entender algo de la diversidad de estas emociones, por cuanto nosotros también, mis hermanos,
las habremos experimentado al meditar en el texto del sermón. Es decir, cuando nos detenemos a ver el sermón del monte, realmente es una maravilla. Uno se admira de la manera en que este sermón fue enseñado, ¿verdad? Por los temas diversos que allí trata el Señor, ¿verdad? Sentimos admiración porque aquí en el Sermón del Monte encontramos conceptos éticos sumamente maravillosos, hermosos, que nos hacen exclamar, mis hermanos, así tendríamos que ser todos, ¿verdad? Así como habla, como lo dicta el Sermón del Monte, exclamaríamos seguramente, sentimos asombro, porque Jesús en su enseñanza pretende ser Él mismo, ¿verdad?, el árbitro del bien y del mal. Es decir, mis hermanos, cuando el Señor Jesús da el Sermón del Monte, Él mismo está enseñando, ¿verdad?, y Él mismo está dando a entender como el árbitro, ¿verdad?, que dictamina esto es bien, esto es mal, esto está bueno, está malo, ¿verdad? Pero no por una cuestión arbitraria, diría yo, sino que el punto es que nuestro Señor estaba enseñando, pero a la vez modelando, ¿verdad? Lo que Él estaba enseñando lo estaba practicando. Él era un maestro congruente con lo que enseñaba, ¿verdad? Y por eso es que Él les dice, ¿verdad? Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, ¿verdad? O sea, Él aquí entonces, Él asume, ¿verdad? Yo les digo esto, ¿verdad? Esto está malo, esto está bueno, esto se debe hacer así, ¿verdad? Pero ¿por qué Él enseñaba de esa manera? Pues claramente conocemos la historia de cómo vivió Él, ¿verdad?, en esta tierra, y podemos notar, mis hermanos, que Él no solo hablaba por hablar, sino que practicaba, vivía, ¿verdad?, aquellas enseñanzas, y por eso es que la gente queda atónita, queda maravillada, queda espantada, queda asombrada, ¿verdad? Entonces vean, escuchar con atención el Sermón del Monte nos llena de emociones y hasta de cierta manera contradicciones a veces, ¿no? Pero de inmediato reconocemos que en esos preceptos, si algo hay, es verdad. Es toda una verdad cada uno de los preceptos que el Sermón del Monte nos está narrando. Jesús, cuando habla acá, no se entretiene en cosas insignificantes, superficiales, sino que va directo al grano, mis hermanos, directo al grano, a los aspectos más importantes del comportamiento humano. Él va al grano, diríamos nosotros en buen chapín, al hueso, ¿verdad? A lo que debía decir, a donde debía llegar. Eso fue lo que hizo. No se entretuvo en cosas superficiales. Lo que significa ser humilde y contrito. A eso llega el Señor. La necesidad de ser justo en la intimidad del corazón, al nivel de las motivaciones y aspiraciones, además de los actos externos. Lo que significa la práctica auténtica de la piedad realizada ante Dios y no ante la cara alegre, ¿no? O sea, Él está hablando de una piedad, pero no como los escribas y fariseos que la aparentaban, ¿verdad? No, sino que Él habla de lo verdadero, de lo real, ¿verdad? De eso habla Él, la importancia de no dejarnos esclavizar por el amor al dinero, aquella raíz de todos los males, como la palabra de Dios lo habla, ¿verdad? Sino de confiar plenamente en la providencia de Dios, la necesidad de relacionarnos con los demás con compasión y sin espíritu enjuiciador. Qué maravillosa es una relación así, ¿verdad? Poder tener una relación y sin ser uno juez, ¿verdad?, de la vida de alguien. Pero a la vez, de no ser ingenuos en nuestras relaciones, sino prudentes y sabios, conocedores de lo que hay en el corazón humano. Mientras los escribas, ¿verdad?, reducían en el glorioso concepto de la justicia a superficialidades fáciles de guardar.
puras cosas superficiales. Ellos convertían esa justicia de la que habló el Señor en el Sermón del Monte, ellos la convertían a cosas meramente fáciles, ¿verdad? Esto es fácil de guardar, según ellos, ¿verdad? En su entender, ¿verdad? Por lo tanto, mientras ellos, a pesar de su esfuerzo por sistematizar y obedecer puntualmente la letra de la ley, daban la impresión de no ser personas rectas y buenas. Y esto es lo que se puede percibir ante las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Que lo que Él estaba enseñando realmente era bueno, ¿verdad? Eso era lo que se podía percibir allí, ¿verdad? Entonces, nos convence el Señor y nos inspira satisfacción considerar lo hermoso que sería vivir en un mundo poblado por personas que realmente cumplieran los preceptos del sermón, ¿verdad? Y realmente si nos ponemos a pensar y a meditar en lo que el Sermón del Monte dicta, ¿verdad? Esas reglas éticas, pensar en rodearnos, en vivir con gente, convivir con gente de esa manera, sería maravilloso, maravilloso sería. Nos evitaríamos un sinfín de sinsabores y dolores de cabeza, ¿verdad? Sin embargo, simultáneamente las palabras de Jesús nos convencen también de pecado, nos quitan la máscara y revelan nuestra miseria, nos demuestran que estamos lejos de ser aptos para el reino de Dios y que solo somos aptos a través de la gracia y la misericordia de Dios demostrada y manifiesta a través de Jesucristo. Entonces, todo esto está en el asombro de la multitud, la gente está asombrada. Seguramente algunos oyentes quedaron atónitos a causa de lo que consideraban la impertinencia de Jesús. Uy, qué impertinente, ¿verdad? Por lo que él estaba diciendo. Su evidente tendencia a arrogarse a sí mismo facultades, es decir, atribuirse a él facultades que creían que no podían pertenecer a ningún hombre. En su caso, el asombro participó de una indignación que iba a derivar en una férrea oposición y persecución a Jesús, ¿verdad? Ese Sermón del Monte, pues ya conocemos la historia, concluyó, ¿verdad?, con la muerte de él, ¿verdad?, la persecución por lo que él había hablado, ¿verdad? Había hablado con franqueza, con honestidad, pero también con amor, con misericordia, ¿verdad? Otros habrán recibido el fuerte impacto de la visión de una sociedad justa, en cuyo caso su asombro habrá sido afín a una admiración entusiasta, aunque quizás poco duradera, ¿verdad? En fin, hubo diferentes recepciones, ¿verdad? Es decir, la manera en que se recibió el mensaje. Hubo diferentes. Lo que parece un poco curioso en Mateo es que no nos dice cuáles fueron las reacciones de los que estaban ya comprometidos con Jesús como discípulos. Y eso que él mismo era uno de ellos. Quizás hayan sido emociones demasiado profundas y complejas como para expresarlas mediante palabras, ¿verdad? Entonces, nos estamos introduciendo a los últimos versos ya del Sermón del Monte, mis hermanos. Y lo que hoy hemos visto es meramente introductorio, ¿verdad? En una próxima oportunidad vamos a desarrollar ya a detalle lo que tiene que ver con el verso 29. Mientras tanto, yo lo invito a orar y a darle gracias a Dios por lo que hoy Dios nos ha permitido estudiar. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora del día, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Ponemos en tus manos nuestras vidas y suplicamos nos ayudes a seguirnos maravillando de tu bendita palabra, Señor, y no solo maravillarnos, sino a someternos, a comprometernos contigo para vivir de acuerdo a lo que ella nos demanda y nos enseña, Señor. Gracias por este sermón, Señor, que se le ha llamado el Sermón del Monte o de la montaña, como algunos le llaman, Señor, gracias.
porque aprendemos de esta narrativa, Señor, de esta palabra, Señor, que nos desafía y nos confronta, Señor, para poder vivir con ojos que pues te agraden a ti, Señor. En tus manos nos encomendamos, alabamos y glorificamos tu nombre, en Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga y no olviden, recuerden, somos Eclesía, Pastores Unidos, desde acá de San Juan, Zacatepeques. Será en una próxima. Bendiciones.